y ya estamos en estudio con Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan Raúl. Buen día, bueno, muchas gracias. Tenemos varios temas internacionales para hablar. Seguramente el centro y el foco de hoy va a estar puesto en el Perú y en la renuncia de Kuczynski y las derivaciones políticas que allí se instalaron. También tengo un mensaje, Juan Raúl, acerca de algunas rispideces entre Rusia y Estados Unidos y acerca de la expulsión allí del país por parte de Donald Trump de 60 diplomáticos rusos. Sí, son días llenos de noticias internacionales, ¿no? Entonces yo seguramente pensaba que alguna pregunta iba a llegar en este sentido y como el tema recién se está instalando, podemos hacer un programa especial el miércoles que viene hablando del tema, pero yo simplemente recuerdo, abuelo de pájaro, que el miércoles pasado analizamos el resultado de la elección rusa, ¿no? Sí. Y ya una cosa es juzgar a Putin y otra cosa es juzgar la elección. La elección fue muy transparente, lo dijeron, había 1.400 delegados desplegados por toda Rusia y todos de países muchas veces enfrentados a Rusia. Ahora en esta crisis se ha notado, los países que más cantidad de representantes diplomáticos han retirado, reconocen que la elección fue muy limpia. ¿Qué es lo que pasa? Creo que además la pregunta está redactada un poco en esa dirección. Lo que no cabe duda es que al electorado, a la población, al ciudadano ruso, ¿qué es lo que le gusta de Putin? Y yo creo que la pregunta habla si se instaló la Guerra Fría o no de vuelta. Claro, lo leemos textual, si querés, Juan, para dar cuenta del mensaje de Omar. ¿Se instala la Guerra Fría o nunca se terminó? Creo que es más peligroso debido a que hay más países con armas nucleares y el descontento es más mayor, lo dice Omar. Yo estoy de acuerdo con Omar. Creo que de alguna manera hubo un impasse ahí en la transición, pero que la Guerra Fría nunca terminó porque al ruso de a pie, digamos, al ciudadano ruso, no le gustó mucho que haya terminado. Primero porque fue sustituida la Guerra Fría por la Guerra Caliente, ¿no? En la época de la Guerra Fría habría mucho menos enfrentamientos bélicos y muertos en este tipo de confrontaciones. Pero además, el ruso es alguien que desde la época del imperio, luego el establecimiento de la Unión Soviética y en la posguerra, una guerra donde, vamos a decir las cosas como son, Rusia se suma muy al final, pero cuando se suma Rusia es cuando se gana y es la que libera a Alemania, la que libera los campos de concentración y mueren millones de soldados, a diferencia de Estados Unidos, donde mueren 40.000 soldados. Es decir, cuando yo era joven, las películas de guerra parecía que la guerra la había ganado el sargento Sanders con 300 hombres atrás. Bueno, pero no, la realidad es que siempre Rusia jugó un papel preponderante y a partir de que en los tratados de Yalta, poquito antes de terminar la Guerra Mundial, se divide el mundo en las zonas de influencia, la zona soviética y la zona de influencia de Occidente con Estados Unidos a la cabeza, se da lo que se empezó a llamar la Guerra Fría, ¿no? La frase de Churchill que dice: una cortina de hierro divide el mundo en dos partes, etcétera. Después de la caída de la Unión Soviética hay un periodo de transición, pero Putin le ha devuelto esa sensación de superpotencia a Rusia determinante en los acontecimientos internacionales, que cuando uno mira el resultado de la elección, dice, esto es lo que la gente quiere. Puede estar mal que la gente quiera, bien, estaremos de acuerdo, ¿no? Pero eso es lo que la gente quiere. Y Putin no es una persona que cayó del cielo en paracaídas y se instaló ahí. Claro. Es el resultado de esta frustración del periodo en el cual Rusia no jugaba un papel preponderante en los asuntos internacionales. Entonces yo no sé si detrás de toda esta escalada diaria que hay, de expulsar números sin precedentes en la historia de la diplomacia mundial, de diplomáticos como represalia por un hecho que todavía está en proceso de investigación, no sé si le están haciendo daño o le están haciendo un favor, porque dentro de Rusia la popularidad de Putin sigue subiendo con este aislamiento al que lo quieren someter. A ver, le eliminaron ya no solo diplomáticos acreditados ante países, que eso está permitido por la ley internacional, sino diplomáticos
acreditados ante organismos internacionales a los que pertenece Rusia. Claro. Eso no tiene precedentes, ¿no? Por ejemplo, que Estados Unidos diga que expulsa un número de diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas, mi reacción ¿cuál es? Bueno, entonces las Naciones Unidas no pueden estar, que este es un tema que está planteado hace algún tiempo, no puede estar en Estados Unidos, porque las Naciones Unidas es el máximo órgano internacional, no puede Estados Unidos decidir quién está representado y quién no, y en qué número y en qué no. Entonces, al mismo tiempo, a mí lo que me deja muy preocupado en lo personal de todo este enfrentamiento es que si volvemos a un sistema bipolar de poder, ya el enfrentamiento durísimo a China, Estados Unidos lo empezó a aflojar a partir de la visita del presidente chino a Corea del Norte. Bueno, entonces, en medio de todo este panorama, a mí me preocupa mucho que una de las dos superpotencias uno puede discrepar con Putin totalmente y todo, pero es muy predecible. Uh-huh. Es predecible. Uno sabe que si le echan 20, él va a echar 60. Es decir, no sorprende con las cosas que hace. No puede no gustarle, pero no sorprende. En Estados Unidos está a la deriva en este tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, muy poquitos días antes de este enfrentamiento durísimo entre Estados Unidos y Rusia, el presidente Donald Trump lo llama a Putin a felicitarlo por lo ejemplar de las elecciones con las cuales fue reelecto. Su asesor de seguridad nacional le pide que no lo haga porque le anuncia que se viene este enfrentamiento. Y Donald Trump entonces agarra el Twitter, lo felicita por Twitter y después lo llama por teléfono y habla una hora por teléfono con Putin. Entonces, a los 2 días de una conversación re amistosa diciendo el futuro que tienen juntos, etcétera, etcétera, le echa 60 y pico, no me acuerdo cuántos son, porque todos los países, empezó el Reino Unido, que fue donde ocurrió el asesinato del contraespía. A comienzos de marzo. Entonces, yo lo que veo es que si vamos a un enfrentamiento bipolar parecido al de la Guerra Fría, que a lo mejor nunca terminó, se disimuló, que es lo peor que puede pasar, en ese momento Estados Unidos está un poco a la deriva. Es decir, Donald Trump lleva ya más de 40 funcionarios de los que necesitan confirmación del Senado, a los cuales de la mañana a la noche les avisa, y generalmente por Twitter, que no están más en el cargo. Cargos muy importantes, jefe de Seguridad Nacional, ministros, el secretario de Estado, que viene a ser el ministro de Relaciones Exteriores en términos americanos. El secretario de Estado estaba en una visita oficial y se enteró por un Twitter de Trump de que no era más secretario de Estado en el medio de la visita. Entonces, Estados Unidos en materia de política exterior está totalmente a la deriva, ¿no? Y un escenario, Juan, que parece que del otro lado del mundo, podríamos decir, con una postura, podríamos decir, más dialoguista, porque algunos titulares dan que el principal jerarca norcoreano, Kim Jong-un, viajó a Pekín y quiere reunirse con Trump, ¿no? Esto podríamos verlo como una postura más dialógica. El propio Trump, lo que pasa es que Trump cambia de opinión todos los días, claro, pero el propio Trump calificó esa visita, incluso con indicaciones de que esa victoria diplomática de China, que le puede terminar sirviendo a Estados Unidos si se concreta la entrevista, que Trump la quiso siempre, y que sus asesores le decían, bueno, primero vamos a ver qué le vamos a decir, ¿no? Pero sin lugar a duda, esto termina, en la medida que afloja la tensión con China, polarizándolo más en contra de Rusia. A Estados Unidos, Donald Trump viene, que es donde uno se pregunta, ¿hasta dónde Donald Trump representa los intereses de Estados Unidos o sus propios intereses personales? Porque ya es un dato de la realidad que tenía negocios directamente, no solo con Rusia, sino directamente con el señor Putin, el entonces y actual presidente de Rusia. Entonces, ahí hay eso es lo que a mí me preocupa. Un Estados Unidos a la deriva, con una burocracia gubernamental en una posición y un presidente absolutamente impredecible. Claro. Absolutamente impredecible.
Bueno, vamos a conversarlo más a fondo, que va a haber además más información, porque esto recién se está instalando. También de la OTAN echaron diplomáticos rusos. Entonces, uno dice, bueno, no son solo los países que están amparados por el derecho internacional por hacerlo sin tener que dar ninguna explicación, declarar persona non grata a un diplomático acreditado en su país, pero ya son organismos internacionales, o porque Estados Unidos le niega la visa a los países donde están las sedes, o porque directamente el secretario general de la OTAN, respondiendo a órdenes obviamente de Estados Unidos, expulsó también diplomáticos acreditados ante la misma. La OTAN es una organización de defensa, entonces el tema se pone sí muy complicado, muy rojo. Hay muchos países que se sabe que tienen armamento nuclear, aunque no lo reconocen. Entonces esto genera tensión y estrés en varias. No focalizado en Corea del Norte exclusivamente, sino globalizado. Yo diría que en todo el mundo, que nosotros que estamos tan lejos de ese tipo de políticas y ese tipo de enfrentamientos, también podemos llegar a sufrir las consecuencias. Bárbaro, Juan. ¿Te parece ir a una pausa y luego de la misma hablar directamente ya del Perú y la crisis política, luego de la renuncia aceptada, aparte por el Congreso, de Pedro Pablo Kuczynski? Ya volvemos con La Mañana en Camino. Ahí lo tenemos a Daniel Drexler y seguimos, ¿te parece?, hablando de materia internacional. Yo lo primero, no es un tema de cantar victoria, sino a uno cuando hace análisis político se hace cargo de lo que dice, porque son todos temas opinables, ¿no? Yo trato siempre de hacer hincapié en la información que en las opiniones personales, pero las doy las opiniones, y cuando las doy aclaro, pero esto es una opinión mía que la gente puede estar de acuerdo o no. Pero también es lindo cuando uno le emboca, no es gritar un gol, sino darse cuenta de que por lo menos no vamos mal rumbeados en la manera como nos informamos y como procesamos las noticias. Yo estoy seguro de que por lo menos en Uruguay, y no sé si en la región, no fue desde este programa que por primera vez anunciamos que el presidente, muy a principio de año, antes de que fuera denunciado en el Parlamento, donde luego los votos no alcanzaron, de que el presidente PPK no iba a terminar su mandato. Lo que tiene consecuencias que van más allá de las que se están anunciando. Pero esto demuestra, una cosa que yo quería explicar, porque los medios no han insistido mucho en ello. Hay gente, incluso a mí me lo ha preguntado mucha gente, Diego, hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que el vicepresidente asuma el que estaba de embajador en Canadá? Y le sorprende un poco El tema es que esto es muy común en la constitución de los países bolivarianos en general y en los países del norte de América del Sur, que el vicepresidente no tiene una función concreta, ni siquiera tiene un salario. Uh-huh. El vicepresidente de Uribe, por ejemplo, que es la calle de apellido, estuvo de embajador en España. Es decir, generalmente incluso les dan tareas que no estén vinculadas a la tarea y el ejercicio del gobierno diario, precisamente porque como su único rol es sustituir al presidente, hay dos vicepresidentes en el caso del Perú, como su rol es únicamente sustituir al presidente en caso de vacancia, tratan de no desgastarlo y mantenerlo medio lejos, que en este caso, por ejemplo, donde el presidente se va mal, se va peleado hasta con su propia fuerza política, traer una figura que no ha estado desgastado en el proceso de enfrentamiento es muy grande. Todo esto comienza y se transforma en una bola de nieve cuando en el Parlamento llega la denuncia, que está a estudio de la justicia, de los vínculos que habría tenido primero como consultor y luego ejerciendo un cargo en gobiernos anteriores, PPK, como se le suele conocer en el Perú a Pedro Pablo Kuczynski, entra en contacto con la empresa Overdech y aparentemente hay un par de licitaciones que la justicia entiende o está analizando o está estudiando,
que pueden haber sido deformados y transformados para beneficiar a la empresa cuando esa decisión dependía de quien ejercía un cargo de gobierno justamente vinculado a las obras públicas del Perú, que es el actual presidente. El actual presidente niega los cargos, se defiende, etcétera, pero la manera como maneja la relación con el Parlamento para evitar su destitución hace que la enmienda sea peor que el soneto. Es decir, el presidente indulta a el expresidente Fujimori, acusado de prácticamente un genocidio, porque no son solamente delitos de lesa humanidad, sino delitos de lesa humanidad con una connotación de exterminio racista. Más de 300.000 mujeres indígenas fueron contra su voluntad esterilizadas durante el gobierno de Fujimori, que consideraba que era una raza inferior. Bueno, todo esto fue tan contundente que él se había exiliado. Él tenía la doble nacionalidad porque era nacido en el Perú, si no, no podría haber sido presidente, pero de familia japonesa y ciudadano japonés. Se exilia, no recuerdo si pide asilo, pero se exilia en todo caso en el Japón, pensando que Japón nunca le va a dar, porque él es un nacional, la extradición. Sin embargo, cuando la justicia reclama la captura de Fujimori, el gobierno de Japón no vacila en deportarlo, en darle la extradición, y desde entonces está preso. Y bueno, por más que se argumente que es por razones de salud, la mayoría de los médicos, menos su médico de cabecera, dicen que no es tan así, ¿no? Es decir, bueno, uno lo vio en televisión, un día que parecía que el hombre se quedaba en cualquier momento muerto en la cárcel, y al otro día que quedó en libertad dijo un discurso de traje impecable y parecía un pibe. Entonces, esto fue haciendo descubrir toda una red de negociaciones con algunos sectores del Parlamento, en la cual hubo canje y compra de votos. Y a raíz de la investigación que se hace, aparecen otros casos en los cuales había habido compra de votos con plata, de votos opositores. Pero en el caso de Fujimori, salvo uno de los hijos mismos de Fujimori que se opone, y bueno, y que ahora está en medio de un lío personal él por algunas acusaciones, lo que demuestra cuán generalizada está la corrupción en el Perú. Realmente queda demostrado que él, con Keiko Fujimori, la que fue su adversaria tanto en la elección como luego en el balotaje, negocia que no se le expulse como presidente a cambio del indulto. Muy bien, hasta ahí el episodio. Finalmente, hasta último momento hubo dudas, cuando ya estaba el vicepresidente esperando en Cancillería para jurar. Se descubre también, se rumorea, aparece en la prensa como un trascendido, una declaración de un sector parlamentario que quiere que se le rechace la denuncia y se le expulse. Entonces él le dice, bueno, yo retiro la denuncia y considero ilegítima. Bueno, entonces finalmente el Parlamento consensúa aceptar la renuncia, porque al final lo otro, que era como para castigarlo más, podía terminar con que siguiera en el poder hasta el día de hoy. Claro. Pero esto demuestra, más que nada, perdón, pero me estaba combinando con un mate. Esto demuestra más que nada lo generalizada y lo peligrosa que es la corrupción en América Latina. Desde la caída, vamos a ser más específicos, desde la muerte del presidente Belaúnde, que fue el primer presidente civil después del golpe militar, con la excepción de Belaúnde Terry, que falleció sin que nadie pudiera decir nada sobre su trayectoria moral, podrá criticar su gobierno, pero no otra cosa. Todos los presidentes del Perú, sin excepción, han estado requeridos por la justicia, investigados por la justicia. El presidente Alan García Pérez se tuvo que asilar en Colombia. Luego volvió y fue reelecto presidente.
hizo un gobierno que fueron las antípodas de su gobierno anterior. De un gobierno de tipo dirigista pasó a un gobierno estrictamente neoliberal. La diferencia fue que con uno, a pesar de las acusaciones de corrupción, fue electo por una mayoría abrumadora e histórica en el Perú y termina su segundo mandato con el APRA. Para los que tenemos alguna canita, el partido más fuerte, más organizado, más estructurado de toda América Latina, terminó, después del segundo gobierno de Alan García, su propio partido, con menos del 5%, es decir, ni siquiera, no solo no tuvo electos legisladores, sino que además perdió su personería jurídica. Bueno, después viene el presidente Fujimori. Fujimori, ya hemos visto el resultado. El presidente Toledo está en este momento a punto de ser deportado de Estados Unidos hacia Lima, por cargos también de contactos con la empresa Overdech. Finalmente, perdón. No, Juan, dale la otra, tranquilo. Entonces, simplemente yo quiero señalar, en primer lugar, la corrupción en el Perú está instalada en el Parlamento, está instalada en los ministros, está instalada en que prácticamente todos los presidentes vivos están en este momento sometidos a la justicia. Yo quiero terminar con esta reflexión, Diego, que me parece importante y que la prensa no está insistiendo mucho en ello. Recordemos que el 28 de abril se celebra la cumbre presidencial de los países de América, jefes de gobierno y jefes de Estado, en Lima. Y que esta cumbre viene negociando su agenda, que es gobernabilidad, democracia y corrupción. Esos son los 3 temas que va a tocar la cumbre, con el presidente PPK, porque el dueño de casa tiene, el presidente anfitrión, tiene un papel muy grande. Entonces uno se imagina que el nuevo presidente está asumiendo, y cuando está aprendiendo dónde queda el teléfono para llamar a la secretaria, ni que hablar, todos los líos de Estado, la conformación, anunció de un nuevo gabinete en menos de 30 días, va a cambiar la totalidad de los ministros, eso requiere de una cantidad de consultas personales que está haciendo con los líderes de los distintos bloques parlamentarios, y todo eso va acompañado de que no tienen muchas noticias de lo que se ha negociado en nombre de la cumbre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace algunas semanas estuvo en el Perú y informó que se había avanzado mucho con el presidente PPK. Dijo que el presidente le había dicho que antes, dijo Almagro, le había dicho ya que iba a aprobar el indulto. Bueno, aparentemente, no sé, pone a la OEA en una situación incómoda toda esta cosa, ¿no? Sí. Y reitera su confianza en el presidente PPK. A la semana, bueno, resulta que el indulto no había estado negociado y que es una situación difícil, compleja. Al mismo tiempo, ¿cómo va a hacer la OEA para coordinar una cumbre que se venía estudiando y analizando en detalle con el presidente PPK? Y como última frase, prometo, y con esto termino, hay que recordar que el presidente PPK había anunciado su derecho como presidente anfitrión de decidir qué países van y qué países no van. Esto es muy discutible. Yo creo que una cosa es pensar qué país le cae o qué presidente le cae simpático a uno, a otro. Eso es una cosa, el cumplimiento de la ley internacional es otra. Yo creo que si se es Estado miembro de la OEA, automáticamente el presidente está invitado a la cumbre, sea quien sea el anfitrión. Pero la propia OEA aceptó este criterio, etcétera, etcétera. Ahora el nuevo presidente no se ha definido, pero Uruguay, que ha sido muy duro con Venezuela en la última reunión de la OEA, el canciller anunció la semana pasada que Uruguay va a apoyar la ida de Maduro a la cumbre porque le corresponde como Estado miembro de la OEA. Estas son palabras del propio canciller de la República. Quiere decir que nos queda por delante, Diego,
Sí, Juan. cuando regreses, analizar un poco más profundamente lo que está, y con más información, lo que está ocurriendo en Rusia, Sí. pero también vamos a seguir a ver qué pasa, porque ya falta muy poquito. En vez de 7 meses, que era lo previsto, van a haber 15 días después de turismo, para preparar la agenda y el clima en el cual se va a desarrollar esta cumbre, que se realiza muy, muy, muy de vez en cuando, según la tradición de los países miembros de la OEA. Muy bien, Juan, te agradecemos como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, compartir tu columna y la tanta información rica y la verdad que seria que siempre nos brindás aquí en La Mañana en Camino. Nos vemos el próximo miércoles. El miércoles que viene.